Muy buenas tardes a todos los hermanos de la Iglesia Antioquía en la ciudad de Metepec, y también le damos la bienvenida a nuestros hermanos que se están conectando a nuestra página de Facebook de la Iglesia Antioquía para hacer una transmisión especial acerca de una enseñanza que está muy acorde a lo que hoy se celebra en el mundo religioso, que se le conoce como la entrada de Cristo a la Pascua. Y nosotros sabemos que la tradición le llama Domingo de Ramos. Hoy es conocido como Domingo de Ramos. Sin embargo, a la luz de las Escrituras, se le conoce como la entrada triunfal. Quiero dar esta enseñanza para que miremos con las bases bíblicas y el fundamento de la palabra de Dios lo que todo esto encierra. Esto tiene una trascendencia muy importante porque es el inicio de lo que el Señor hará en un día, su entrada triunfal finalmente al templo de Israel para sentarse en el trono y ser el rey no solo de Israel, sino el rey de toda la tierra. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, y este acontecimiento lo profetizó Zacarías, el profeta, alrededor de 500 años antes de que sucediera. Eso es lo sorprendente, porque vamos a ver a la luz de la palabra, vamos a ver igual pasajes paralelos de Zacarías y del libro de Lucas y otros libros, cómo se va cumpliendo cada una de las profecías que se dijeron aproximadamente hace 500 años. La primera cita la vamos a encontrar en Zacarías capítulo 9, y vamos a leer el versículo 9, que a la letra dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí se describe con exactitud lo que ocurrió cuando Jesús hizo su arribo como el Rey de gloria tan esperado por el pueblo. Precisamente Jesús, al entrar, estaba entrando como lo era, un rey. Pero fue un rey que el pueblo rechazó. Fue un rey que el orden sacerdotal de ese tiempo no reconoció. Y de alguna manera, de todas maneras, tenía que suceder esto para que se cumpliese lo que estaba escrito en la profecía de Zacarías, y ahora lo vamos a corroborar en el Evangelio según San Lucas. Acompáñeme por favor a San Lucas, si puede dejar una marquita en Zacarías, porque vamos a regresar en algunos momentos a estas citas. Y en Lucas vamos a leer el capítulo 19, y se le conoce como la entrada triunfal en Jerusalén, de los versos del 28 al 40, que dice así: Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, escúchenlo bien, los discípulos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo, si estos callaran, las piedras clamarían. De alguna manera vemos aquí que Jesús estaba acercándose de la ciudad a donde Él debe reinar.
ese es el lugar donde Él va a reinar a toda la humanidad. Se estaba acercando a la ciudad, pero antes de que su gobierno sucediera, era necesario algo, que Él muriera fuera de esa ciudad, que Él muriera fuera del templo, para cumplir el plan redentor divino, ese plan que hoy es de gran bendición a toda la humanidad, donde Jesús pagó el precio de nuestros pecados para que no solamente el pueblo de Israel fuese favorecido, sino también nosotros hoy los gentiles tengamos el privilegio de poder participar del reino de Dios. Jesús entraba en Jerusalén para celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Estas dos fiestas eran una conmemoración que hablaban de la gran liberación de Dios. Para el pueblo judío eran fiestas tan importantes, tan deseadas, tan esperadas, que ellos las celebraban con la esperanza de llegar, de que un día, mediante el momento de esa fiesta, llegara el día tan anhelado de ellos, que fuera el día de la decisiva liberación del yugo que tenían sobre sus vidas de los pueblos gentiles que los habían estado asediando por mucho tiempo, y que en ese momento, en la época de Jesús, era el pueblo romano el que estaba subyugando a los judíos. Por eso era una fiesta que ellos tenían la espera de que fueran libertados. Ellos, los discípulos, como aquí lo está diciendo la Escritura, ¿verdad? Ellos a su paso tendían los mantos por el camino, ¿verdad? Ellos estaban tendiendo se quitaban sus mantos del cuerpo y tendían. Estas acciones que ellos hacían indicaban un saludo a alguien digno, lo que sería el saludo a una persona dignataria. Este gesto equivale a poner la alfombra roja. En la actualidad, esa alfombra roja se la ponen a la gente, presidentes, gobernantes, celebridades en el mundo del cine, de la música. Así, en ese momento, ellos al tender sus mantos estaban dándole una recibida digna a el rey. Este gesto equivale a poner la alfombra, ya lo dije. No eran palmas, ¿verdad? Porque se le ha llamado que hoy se ponen las palmas, se llegan a bendecir y se colocan en las puertas de las casas, pero que la palabra de Dios nos enseña que eran ramas de árboles, porque algunos que no contaban con algún manto querían en algún momento darle ese reconocimiento digno al que venía montado en el pollino, en el cumplimiento de la escritura que leímos hace un momento del profeta Zacarías. Entonces, al no tener un manto, ellos veían los árboles, arrancaban ramas y las ponían en lugar de su manto, ponían esas ramas como alfombras, porque ellos querían tener algo que ofrecerle al rey. Y así nosotros hoy tenemos siempre que tener algo que ofrecerle al rey. Y lo que hoy pide no son mantos, no son ramas, no son palmas. Lo que Él pide es que rindamos nuestro corazón a Él, que le ofrezcamos nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza, nuestro mejor estilo de vida, y de esa manera estamos nosotros honrando a nuestro Señor. Este gesto, ¿verdad?, era importante, y estaban dando honra, estaban dando honor a su rey, y lo hacían mediante exclamaciones como la que leímos diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Estaban reconociendo que Jesús era ese descendiente de David para poder ocupar el trono que el pueblo de Israel tanto tiempo había estado esperando. Lo que ellos no sabían es que solamente era un inicio, y el verdadero momento se va a cumplir años más adelante. Estamos en espera de eso, tanto los israelitas y nosotros como creyentes. Estamos esperando el momento en que Jesús regrese a esta tierra en su segunda venida y pueda venir a reinar en Jerusalén. Ahora, este acontecimiento también fue visionado
en este caso por David, que aparte de ser un rey, también era un profeta, el cual en muchos de sus salmos escribió profecías acerca del Mesías. Vamos a ir al Salmo 24, si me acompaña por favor, y en los versos del 7 al 10 vamos a encontrar unas palabras que hacen alusión a esto. Precisamente el Salmo lleva por título El Rey de Gloria, pero aquí ya vamos a ver cómo David lo mira como ya entrando verdaderamente en el milenio, o para iniciar el milenio en el reinado. Dice el verso 7: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Aquí estaba ya mirando David en una forma visionaria lo que sucedería cuando realmente Jesús regrese. Y como podemos darnos cuenta, Jesús, el Espíritu Santo y Jehová son un solo Dios, un Dios tripartito, un Dios que tiene tres manifestaciones, que se ha manifestado a la humanidad de tres maneras: como el Dios creador, como el Espíritu que da vida y guianza, y como el Salvador en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que con esto nos damos cuenta que Él es Dios, porque quien regresa es Jesucristo. Nosotros lo sabemos por lo que vamos a ver ahorita más adelante, pero aquí dice Jehová porque es la misma persona, y el último versículo que veamos precisamente nos va a hablar de eso. El último versículo de esta enseñanza que veamos nos va a completar la idea, y vamos a cerrar y nos vamos a dar cuenta por qué estoy diciendo estas cosas. Vamos a ver también el Salmo 118. En el verso 26, aquí mismo en el libro de los Salmos, solamente avancemos unas páginas y vamos a encontrar el Salmo 118, y en el verso 26 dice así: Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y aquí nos damos cuenta precisamente de que nuevamente la revelación que recibió David fue una revelación extraordinaria. Desde tu casa, dice, ¿verdad? Desde el santo templo. El Señor tiene que cumplirle al pueblo de Israel que reinaría sobre ellos, que les quitaría el yugo de la esclavitud y que Él mismo gobernaría sobre ellos para que aprendieran la obediencia que debe de aprenderse en el pueblo del Señor. Dice aquí, los discípulos reconocen que Jesús es el Rey prometido. Un discípulo se puede reconocer en la persona de Jesús al Rey. Ellos pudieron reconocerlo. Ellos son los que venían con esa algarabía, ellos son los que venían vitoreando, ellos son los que venían tendiendo sus mantos, ¿verdad? Dice aquí, los líderes judíos, ellos rechazaron al Rey. Ellos no estaban de acuerdo, ellos no podían ver en Jesús a su Rey. Es más, ellos veían en Jesús una amenaza, ¿verdad? Porque realmente Él es el que trae paz en relación entre Dios y el pueblo. Jesús es el Rey prometido, enviado por Dios para traer la paz duradera de la que hablan las Sagradas Escrituras. Ellos, los líderes religiosos, iban demasiado lejos, al grado de rechazar la oferta de salvación de Dios en Jesucristo, cuando Dios mismo los estaba visitando. Jesús mismo dice: no supiste conocer el tiempo de tu visitación. Qué tremendo hoy, ¿verdad? En día, cuando Dios está visitando las casas, las vidas, los hogares, las personas, igual las personas rechazan y no logran entender el tiempo en que el Señor Jesús les está visitando, porque Él también quiere reinar. Él quiere ser el Rey de nuestros corazones. De eso se trata
ser un cristiano. De eso se trata, ser un discípulo del Señor. Dejar que Él reine ahora. ¿Cuántos años reinamos nosotros y hicimos mal las cosas? ¿Cuántos años reinamos nosotros y dejamos que nuestra vida tuviera muchos tumbos, tuviera muchos problemas? Pero ahora, cuando viene el Rey, la vida es transformada, es cambiada, aunque a veces también hay problemas, pero aprendemos a resolverlos de una manera diferente. Así que también, si el Señor viene y te visita en este día, amado amigo, por favor, no rechaces su visita, no lo eches fuera, recíbelo, acéptalo, ábrele tu corazón. Él quiere morar contigo, ¿verdad? Él es el que trae esa paz. Qué tremendo que los judíos, los líderes judíos, rechazaran esta oferta. Y por ese rechazo, la nación muy pronto sufriría las consecuencias. De todos modos, Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso, que no les dio la espalda a los judíos que le obedecieron. Porque hubo judíos que se convirtieron después de que Jesús resucitó. El apóstol Pablo, los discípulos del Señor, muchas veces ministraron y entraban a las sinagogas y daban este mensaje, y mucha gente abría su corazón. Eso quiere decir que el Señor, aún hoy en día, si hay judíos que nos están escuchando, si hay judíos que están oyendo este mensaje, quiero decirles que hay esperanza para ustedes, porque verdaderamente el Señor no le da la espalda a aquel que le busca de todo su corazón. Me buscaréis y me hallaréis, dice el Señor, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Saulo de Tarso era judío y fue alcanzado por el Señor. Así que también hay esperanza hoy para el pueblo judío, y de alguna manera Él continúa ofreciendo el mensaje, la oferta de salvación a la gente que ama, sean judíos, sean gentiles. Todo aquel que está dispuesto a venir a Jesús, el Señor lo recibe y lo acepta, porque Él es bueno. La paz eterna está a su alcance. Acéptela antes que sea demasiado tarde. A veces la gente, aunque pueda tener todo, dinero, posesiones, situaciones, muchas veces no tiene la paz para poder disfrutar de todo eso. Y cuando uno incluso puede carecer de situaciones, puede no tener los mismos suerte de algunas gentes que tienen riquezas, pero si tienes a Cristo, puedes tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto que estaba sucediendo de la entrada triunfal despertó la preocupación de los líderes religiosos, de modo que ellos se vieron obligados a actuar. Ellos dijeron, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. Vamos a ver qué dice en Juan 12. ¿Cómo veían a Jesús? En vez de ver a Jesús como ese príncipe de paz, ese persona que venía en el nombre del Señor, como aquellos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, lejos de reconocer esa situación, ellos veían en Jesús un peligro. Ellos veían en Jesús una amenaza a su sistema religioso. Yo te pido que no lo veas tú así. Él no quiere amenazar tu religión, tu filosofía, tu manera de pensar. Él simplemente quiere reorientar tu vida a que tomes los mejores caminos. Dice aquí, pero los fariseos, es Juan 12, 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mira, el mundo se va tras él. Ese era el problema. Ellos sentían que el mundo se estaba yendo tras él. ¿Y qué creen? Así debe de ser. Todo el mundo debemos de correr a él, porque al final de cuentas, él es el único que va a reinar sobre todas las naciones en este mundo. Y algún día, como está escrito en la palabra, toda rodilla se doblará, reconociendo que Él es Rey. Toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, dice que aún de los que están debajo de la tierra, van a reconocer que Jesús es el Señor. Qué tremendo. Por eso es mejor hacerlo voluntariamente. Es mejor humillar nuestra vida y hacerlo desde este momento. Querían arrestarlo, ellos tenían temor, pero no lo querían hacer en medio de la Pascua,
Vamos a ver, fíjense, hasta eso tenían sus prejuicios ellos, ¿verdad? Tenían sus temores porque sabían que el pueblo estaba reconociéndolo, como lo vimos hace rato en la mañana, ¿verdad? Que el pueblo, aunque no lo reconocía como el rey, pero decían, es un profeta de Galilea, es el profeta de Galilea. Vamos a Mateo 26, en los versos del 3 al 5, y vamos a ver qué pensamiento tenían estos líderes religiosos. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, dije el 3, ¿verdad? Entonces los principales sacerdotes, 26:3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Hasta eso, eran cuidadosos. Querían arrestar a Jesús, pero decían, después de que pase la Pascua. ¿Pero qué creen? Los planes del Señor eran de que Jesús, su Hijo, muriera precisamente en la Pascua, porque ahí iba a ser el cumplimiento precisamente de lo que se había establecido en la liberación del pueblo de Israel en Egipto, cuando fueron libres, cuando fueron soltados de la tiranía, cuando fueron soltados de la esclavitud, y precisamente ahí inicia la celebración de la Pascua. La Pascua recordaba ese momento y Jesús tenía que morir. Vamos a verlo bíblicamente. Dice, pero Dios había dispuesto que su Hijo muriera como el Cordero de Dios en la Pascua. Juan 1:29, vamos al Evangelio según San Juan 1:29, cuando Juan el Bautista ve a Jesús que se acerca, porque él no lo conocía, se le habían dado simplemente algunas indicaciones de que sobre quien vieran que el Espíritu Santo descendía, él era el Mesías, él era quien se tenía que bautizar. Entonces dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, fíjense, por revelación, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Él venía a eso. ¿Era necesaria su muerte? Sí, porque nosotros no podíamos salvarnos, no podíamos pagar la culpa de nuestros pecados. Éramos inoperables para eso. Estábamos confinados a una eternidad apartado de Dios. Estábamos confinados a morir en la muerte segunda. No solo una muerte, dos muertes. Ya dijimos que la muerte primera es la física, la segunda es el apartarse por toda una eternidad del Señor. Esa es la verdadera tragedia. En medio de lo que estamos viviendo en este momento del coronavirus, la verdadera tragedia no es morir. La verdadera tragedia es morir después de muerto, una segunda muerte, que vendría siendo una separación total del Señor. Y esta se dará en aquellos que, oyendo el mensaje de Jesús, lo rechacen, como esos líderes religiosos lo rechazaron, no lo reconocieron. El profeta Zacarías tenía una gran revelación también sobre los acontecimientos que vendrían tras este acto. Y él también en el libro del profeta, de su libro, nos anuncia estas cosas. Jesús trajo paz. ¿Y cómo lo trataron? Vamos a Zacarías, regresemos por favor. Pero ahora vamos al capítulo 13 y vamos a ver lo que dice el verso 7. Zacarías 13:7. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ahí está el cumplimiento. Nos dice que lo trataron. ¿Cómo era? Tenía que ser arrestado y tenía que ser herido. Deje una marquita aquí en Zacarías porque vamos a regresar y vámonos a Mateo 26. Mateo capítulo 26, Evangelio según San Mateo, y ahí vamos a ver el cumplimiento de esta profecía. Mateo 26, en el verso 31, dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. El Señor dice, tendré cuidado
de mis pequeñitos. Lo leímos así en el profeta Zacarías. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Quiere decir, tengo que pasar por este momento que es difícil, es la muerte, pero es la muerte que les va a traer a ustedes vida. Y a ustedes como creyentes, mis discípulos, tal parece que le está diciendo, después vendré y los volveré a ver en Galilea. Y a nosotros nos volverá a ver en el arrebatamiento, como sus discípulos que somos, ¿verdad? También la Escritura nos habla en el libro del profeta Zacarías, y nos regresamos a Zacarías capítulo 11 y leemos el versículo 12, vemos que de alguna manera la palabra de Dios dice ahí, Zacarías 11, 12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Eso fue lo que cobró Judas por entregar a Jesús. 500 años antes de que sucediera, se estaba advirtiendo, se estaba profetizando. Por eso es bien importante creer en la palabra, porque la palabra, dice la Escritura, es la palabra profética más segura, a la que haremos bien en hacer caso cuando el día oscurece, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Hasta ese día tenemos que estar atentos a esta palabra. Vamos a ver el cumplimiento en Mateo 27. Mateo 27, Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Y vamos a ver los versos, el verso 3, y del verso 3 nos vamos a brincar al verso 10. En el verso 3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Cuántas piezas? 30. ¿Quién había profetizado esto? Zacarías. ¿Quién le dijo a esto a Zacarías? Jehová mismo. Vean nada más. Qué maravilla de revelación. Verso 10. En el verso 10 dice, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ahí vamos a encontrar otra profecía. El resultado de esto es que dice que lo hirieron en la casa de sus amigos. Regresamos a Zacarías 13, por favor. Zacarías 13, en el versículo 6, dice, y le preguntarán, fíjense qué maravilla de revelación, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. El Señor no nos ve al mundo como su enemigo, porque Él nos ama. De tal manera amó Dios al mundo. Aunque nosotros somos enemigos de Dios, Él no nos ve como sus enemigos. Él dice que fue herido en la casa de sus amigos. En esta tierra, en este mundo, fue herido por ti y por mí. Pagó el precio de tus pecados, de mis pecados. ¿Cómo rechazar esto? ¿Cómo no reconocer esto? ¿Cómo poder decir, no quiero creer esto? Solamente los corazones duros, solamente los corazones que están cauterizados pueden decir, no me hables de estas cosas. Un corazón preparado se rinde y dice, gracias Señor, porque a pesar de que yo era tu enemigo, tú moriste por mí. Pagaste este precio tan tremendo, este precio tan fuerte, pero era necesario para mi salvación. Vamos a ver que Jesús fue traspasado, precisamente esas heridas se hicieron en la cruz. Zacarías 12, aquí mismo, mis hermanos, Zacarías 12, en este mismo libro, vamos a ver el verso 10, dice así la palabra de Dios, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por niño unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. Hoy nosotros nos afligimos. Hoy reconocemos que esas heridas en sus manos, esas heridas en sus pies, esas heridas en su costado, en su espalda,
esas bofetadas que le dieron, ese mesarle de las barbas, ese corona de espinas que le colocaron, esos escupitajos que le pusieron en su cara, esa afrenta de venir y de burlarse de él, todo eso lo pasó por ti y por mí. Hoy nosotros lloramos y nos duele, pero un día Israel también reconocerá. Israel no supo conocer el tiempo de su visitación. Y un día Israel, esta profecía, estará por cumplirse después de la tribulación. Después de los 7 años de la gran tribulación que habrá sobre esta tierra, al final los judíos podrán reconocer y se cumplirá que llorarán por hijo, como quien llora por un hijo unigénito, y se afligirán, y en ese momento ellos serán también salvos como tú y como yo. ¿Por qué? Porque la salvación precisamente es reconocer en Jesús nuestro Salvador, de que Él murió en la cruz con un propósito, de salvar nuestras vidas, de librarnos de nuestros pecados, algo que nosotros no podíamos hacer. Él cargó en la cruz con todo ello. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, y tenía a alguien inocente, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como un inocente que no debía nada, morir en esa cruz para pagar el precio de nuestra maldad. Qué tragedia que la ciudad de paz, porque así se llama, Jerusalén significa ciudad de paz, rechazara al príncipe de paz y le crucificara. Pero él tenía que ser crucificado por tus pecados, por mis pecados y por los pecados de la humanidad. Esa es la razón de por qué entró a Jerusalén, como un inicio, como una antesala de lo que realmente Él vendría a hacer, porque Él va a reinar. Él ya reina en el corazón del creyente, Él ya reina en el corazón del discípulo. Nosotros no tenemos problemas para entender esto, pero el que no es su discípulo todavía tiene problemas. El que no es su discípulo no reconoce, solamente a través de una religión, a través de un sistema filosófico, o a través de sus propias creencias, o a través de decir Dios no existe, cree que está resuelto el asunto, y eso no es resolver el asunto. El verdadero asunto se resuelve cuando uno abre el corazón y reconoce que en esa muerte expiatoria está nuestra victoria, está nuestra redención, está nuestra bendición. Hoy es el día de que muchos deben de ser salvos, muchos deben de oír esta palabra debe de correr, esta palabra debe de caminar. Ese es el verdadero sentido, no el sentido simplemente religioso de decir vamos a ir por una palma, la vamos a llevar a bendecir y la vamos a colocar ahí en la puerta de nuestra casa, en mi auto, y esos son actos religiosos. Eso no nos deja nada, eso no es como fetichería. Nosotros necesitamos entender qué es lo que conllevaba este propósito, por qué Jesús entró a Jerusalén, que eran los suyos, aunque Él dijo los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero dice más, los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si tú le recibes, si tú le aceptas, si tú te humillas delante de Él, vas a tener esa potestad, como ya muchos la tenemos, de ser hijos de Dios. Ese es el mensaje que deja la entrada triunfal a Jerusalén. Ese es el mensaje que nos da, porque un día Él va a reinar, y va a reinar para todos. Fíjense bien lo que dice la palabra. Como pudimos notar, este gran acontecimiento revelaba la manifestación de Jesús como el Rey de Israel. Él entraba como el Rey de Israel, pero fue rechazado. ¿Pero qué creen? Pronto vendrá para establecer su reino milenial sobre su pueblo amado y en la ciudad amada de Jerusalén. Falta la restauración de ellos. Falta que su pueblo amado le reconozca y se cumpla la profecía de Zacarías 12, Zacarías 12:10, donde dice que ellos le van a reconocer. Ellos van a llorar como nosotros hoy lloramos cuando oímos estos actos, cuando vemos que Él pagó con su sangre, hasta su última gota de sangre fue derramada. Ellos lo van a reconocer en ese día.
y Jesús vendrá a reinar. Vean, esto lo dice el libro de Apocalipsis. Vayamos hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, casi ya al final de las Sagradas Escrituras, porque estos son los eventos finales. En el capítulo 19, en los versos del 11 al 16, dice así la palabra de Dios. Miren qué hermoso. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está el cumplimiento de lo que será la segunda venida a reinar en esta tierra como ese rey sobre todos los reinos, sobre todos los señoríos y señores que se hayan levantado. Fíjense bien, esta descripción de Cristo es emocionante. Es emocionante porque hace 2000 años entró montado en un pollino, humilde. Le tendían mantos, le tendían ramas. La gente le vitoreaba, pero al final le rechazaron. Ahora él viene montado en un feroz caballo de ataque, en un gran caballo de ataque. Sus ojos no están llenos de lágrimas, como cuando contempló a Jerusalén y lloró por ella, y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, y tú no quisiste? Ahí lloró Jesús por Jerusalén, por la dureza de su corazón. Ahora no, ahora viene con una corona. Tampoco viene con una corona de espinas, de mofa, de burla, porque esa se la pusieron como una burla. Si eres el rey, profetiza. Le amarraron sus ojos, se los vendaron, profetiza. ¿Quién te golpeó? Se estaban burlando de él. En lugar de los azotes de sus enemigos, él venía llevando un vestido teñido en sangre, que significa el juicio y la victoria. Mientras estaba en la tierra, sus seguidores le abandonaron. Estaba profetizado. Y era el pastor, y sus ovejas serán dispersadas. Quedó solo. Pero aquí, con esta declaración que dice Apocalipsis 19, dice: los ejércitos del cielo le siguen, vienen en su conquista. Viene la iglesia redimida, venimos con él con vestiduras blancas. ¿Y saben qué? La Biblia enseña que venimos a reinar juntamente con él, y vamos a reinar por 1000 años. Por eso tenemos que prepararnos, discípulos. Por eso tenemos que prepararnos, iglesia, porque vamos a reinar a las naciones, vamos a reinar a todos los pueblos, vamos a gobernar juntamente con él por 1000 años. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la palabra de Dios. Lo vamos a hacer con el conocimiento que estamos adquiriendo de esta bendita y preciosa palabra. Vamos a reinar con justicia, no con injusticia como son los gobiernos humanos, no con injusticia como son los gobiernos de las naciones. Este será un reinado justo, un reinado de prosperidad, un reinado de paz. La Biblia en Isaías menciona algunos aspectos de este reinado, y también aquí te invito a que en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 14, puedas ver que también se habla de esas situaciones. Ahorita vamos a ver un pasaje para terminar con esta enseñanza. Aquí viene a reinar, dice aquí, con vara de hierro. Nada de que con vara de hierro, porque él ya vino en amor, ya vino en gracia, ya vino ofertando su amor, pero él va a tener que dar vara de hierro a los que rechazaron
esa oferta, como lo dijimos en la mañana. Al que rechaza esa oferta de amor, viene un espíritu engañoso para que crean la mentira y no la verdad. Él va a tener que reinar, le guste a la gente o no le guste, crean que Él es el rey o no, Él va a reinar sobre todos. Por eso más nos vale creer, más nos vale en este momento, más nos vale oír la palabra, más nos vale acercarnos a Jesús, más nos vale leer la Biblia para que entonces podamos ser partícipes en ese reino. Dice aquí que no va a llevar la ira de Dios en la cruz, porque en ese momento en la cruz llevó la ira de Dios contra el pecado. Dice que en la cruz Él fue pecador. Tal fuerte fue lo que cargó Dios sobre Jesús, que dice que volteó su rostro, porque en ese momento Jesús en la cruz era pecado, era maldito en la cruz. Esa maldición que tú y yo teníamos que llevar, la llevó Él por nosotros. Y ya no vendrá en esa forma a llevar la ira de Dios en la cruz, sino a pisar, fíjense, a pisar el lagar de la ira de Dios en la batalla del Armagedón. Así lo dice la palabra, ¿verdad? Dice, con ella herirá a las naciones, dice, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Se viene el día de la ira. Lo que hoy estamos pasando, por eso decimos, no es la ira de Dios. La ira de Dios es algo muy fuerte que muchos no van a poder resistir. Es bueno escapar de la ira. En la mañana decíamos que la iglesia no fue puesta para la ira, que fuimos llamados a escapar de la ira que vendrá sobre este mundo. Todavía hay tiempo, todavía hay espacio. Te invitamos, a ti que estás oyendo, que vayas a oír más adelante esta enseñanza, te invitamos. Es una invitación de Jesús que dice: reconcíliate con Él, reconcíliate por favor con nuestro Señor. Él te ama, Él quiere lo mejor para ti, Él no quiere que tengas ira. Él, antes de traer su ira, viene con un mensaje de arrepentimiento, viene con un mensaje de advertencia. Aún a los cristianos que no están consagrados, a los cristianos que en algún día oyeron la palabra de Dios y que de repente se apartaron, de repente se fueron por otros caminos porque fueron engañados o porque quizás nunca nacieron de nuevo, les invitamos a que recobren, a que retomen su caminar, a que vuelvan al Señor, porque Él les está invitando. El tiempo se acaba, el tiempo se termina, ya es pronto, ya es pronto. Cuando la iglesia nos vayamos de este mundo, ahora costará la vida el que uno pueda creer en Jesús. Hoy solamente cuesta dejar el orgullo, dejar la soberbia y reconocer que Él es el Salvador, pero sobre todo que le necesitamos como nuestro Salvador. Último pasaje, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, dice aquí. En su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Último pasaje, y yo les voy a pedir de favor que usted en su casa lea todo el capítulo 14 del profeta Zacarías. En el capítulo 14 se habla precisamente de ese reinado, y vamos a leer solamente un versículo. En su casa podrá usted leer los 21 versículos que contiene este capítulo, y se va a gozar y se va a dar cuenta del poder, la grandeza de lo que es nuestro Dios. Zacarías 14:9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. Óigalo bien. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. ¿Qué más dice este pasaje? En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Jehová es uno: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él es un solo Dios verdadero. Vean qué tremendo. Él será uno, se volverá a fusionar en una sola esencia, porque Él es un Dios verdadero. Él es un Dios de verdad. Él es el Dios trino. Él es el Dios que en Génesis dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
y lo pondremos a señorear sobre la tierra. El deseo de Dios es que siempre señoreemos. El deseo de Dios es que siempre gobernemos, pero al lado de Él. El que gobierna sin Él hace locuras. El que gobierna sin su presencia no puede hacer las cosas bien. Ahí tenemos el ejemplo de los dos primeros reyes de Israel, uno llamado Saúl y otro llamado David. El rey Saúl fue llamado por Dios, sacado de entre el bagaje del pueblo, y le dio Dios el privilegio de ser el rey, pero él quiso reinar a su manera, él quiso hacerlo en su forma, a su voluntad, y al final fue desechado. El rey David también pecó, el rey David también reinó y se equivocó, pero ¿saben cuál fue la diferencia entre Saúl y David? De que Saúl nunca reconoció su pecado. Saúl nunca reconoció que había pecado. Y David, sí, David. En el Salmo 51 usted puede leer su oración de arrepentimiento de su pecado. Así que realmente la entrada triunfal a Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años tiene y encierra una gran enseñanza. Una enseñanza que no simplemente se debe de resumir a un evento meramente religioso, a un evento meramente tradicional, a un evento nada más de venir y comprar un ramo. No, encierra mucho más. Quiere decir que Jesús vino la primera vez y quiere decir que Jesús también vendrá la segunda vez. Si cumplió con la primera, seguramente está cerca de cumplir con su segunda venida. Y ojalá, hermano amado, amigos que me están escuchando, podamos regresar con Él a reinar a esta tierra. Podamos regresar con Él montados en nuestros caballos blancos y viniendo a trabajar en esa tarea de regir a las naciones con vara de hierro, de traer un reinado de paz. La Escritura nos enseña que las armas se convertirán en instrumentos de labranza. Qué hermoso. Habrá paz, se habrá acabado la guerra por 1000 años. La Biblia también nos enseña que después de 1000 años vamos a tratar nuevamente de atentar contra su reinado. Pero esa es otra historia, esa la platicaremos en otra ocasión. Así que mi amado hermano, hermana, yo solamente quise traerte esta enseñanza especial para que podamos recordar la verdadera esencia de lo que es la Semana Santa. No es un tiempo religioso de ir a peregrinaciones, de participar, es un tiempo de venir y abrir nuestro corazón hacia la oferta de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es un recordatorio. Precisamente Zacarías significa el Señor recuerda. Es un recordatorio a la humanidad nuestra para que nos acordemos que necesitamos buscar a Dios, no solo en la Semana Santa, todos los días de nuestra vida. Cada momento, cada instante le necesitamos, le deseamos. Él tiene que ser el deseado de las naciones. Él tiene que ser el anhelado por tu corazón, por mi corazón. Tenemos que vivir apasionados por Él, no en una forma religiosa, sino en una experiencia personal que nadie la puede entender hasta que la vive, que nadie la puede venir y experimentar hasta que realmente abre su corazón a esa entrega. Déjame hacer una oración. Señor Jesús, te doy muchas gracias porque un día tú viniste a esta tierra como rey, fuiste rechazado. Ese era el propósito, de pagar el precio de nuestros pecados, y te damos gracias por ello. Pero un día regresarás, un día volverás, porque tienes que salvar también a tu pueblo Israel. Y hoy oramos por los israelitas, hoy oramos por Jerusalén, hoy los ponemos en tus manos, porque los 7 años de la última semana que vienen serán 7 años muy fuertes, muy difíciles, no solo para Israel, sino para todos aquellos que en ese momento crean el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje del Evangelio eterno que será ministrado por esos 144,000, como lo decíamos en la mañana, y que vendrá a traer mucha salvación.
pero también muchos mártires morirán en ese tiempo. No hay que esperar ese momento, hay que abrir el corazón. Yo te pido, Espíritu Santo, que a través de esta enseñanza el corazón de muchos en diferentes partes donde se pueda escuchar este mensaje pueda estar abierto. Y aún de aquellos que quizás un tiempo se sintieron que se apartaron de Dios, que ya no sintieron el gozo de la salvación, puedan experimentar lo que David experimentó. Regresar al Señor. Arrepentimiento es lo que quiere el Señor, porque dice la Escritura ahí en el Salmo 51 que al corazón contrito y humillado Él no despreciará. Así que este mensaje sirve para los que estamos en casa, pero que de alguna manera hemos decaído en nuestro caminar, en nuestra búsqueda. Pero también este mensaje sirve para los que no han llegado a casa. La oferta está abierta, el camino está abierto, la gracia está todavía ahí. En la casa de mi Padre, dice, hay muchas moradas, todavía hay lugar para muchos. Acepten esta oferta, porque lo que estamos viendo hoy son los principios de dolores que apuntan a la casi llegada de la gran tribulación, de la tribulación que viene para este mundo, de estos 7 años de donde el engaño a través del anticristo hará muchos estragos en el corazón de mucha gente. Hoy oramos, Señor, para que tu reino se establezca en muchos corazones. Es el deseo nuestro como iglesia, es el deseo nuestro como siervos, todos los que hoy estamos compartiendo tu palabra, de que esto que estamos pasando hoy deje como fruto la salvación de muchas almas, porque era lo que tú querías, que se llenara tu casa, que vinieran los cojos, los ciegos, que vinieran todos aquellos, porque hay lugar para tu casa, hay lugar para alimentar a los que te aman y a los que te buscan. Hazlo, Jesús. Tú solamente puedes salvarlo. Espíritu Santo, guía a las personas a un arrepentimiento genuino y a una búsqueda de ti, a través de aceptarte, recibirte en sus corazones y recibir tu palabra. Porque la fórmula es: cree, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Primero es el arrepentimiento y después el creer el Evangelio. Y cuando uno cree el Evangelio, uno empieza a descubrir cosas maravillosas. Gracias, Jesús. Gracias por esta oportunidad que tenemos de enseñar en este día el camino de lo que fue el principio de la entrada triunfal, en donde un día regresarás triunfalmente con todos los que hayamos hecho caso a tu palabra, a tu enseñanza, a tu oferta de salvación. Yo bendigo a la humanidad y declaro que no rechacemos al príncipe de paz como lo hizo Israel un día, que lo aceptemos, que lo reconozcamos, que abramos nuestro corazón. Y si hay judíos que estén escuchando esto, abran su corazón. El Señor les ama. Él vino a los suyos, pero en su momento los suyos le rechazaron. Pero hay una gran bendición, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Y no dice ahí si son judíos o son gentiles, dice a todos los que le recibieron. Muchos hoy pueden recibirle y tener la salvación en un instante. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, bendice tu iglesia, bendice este mundo. Seguimos orando por los que están enfermos. ¿Sí? Seguimos poniendo en tus manos, Señor, a los que están en necesidad. Yo pongo en tus manos a Alejandro, a su esposa, que es el jefe de mi hijo. Pido porque le salves, porque le sanes, porque a su esposa se alivie de esos dolores, que esa asfixia que está teniendo se quite de su cuerpo y que de manera sobrenatural sus pulmones se regeneren. Que un milagro hagas tú, Señor, en ellos, como lo has hecho en muchos de tus siervos, como lo hiciste en Alejandro Maldonado, que también ya, de Alejandro Escobedo, que también ya fue sacado del hospital y que de alguna manera él ya recibió la salud, así como muchos más, Señor. Sana a los que están enfermos, Señor, a los que no tienen este virus pero tienen alguna enfermedad,
Te pido por Zainid, la esposa de mi hijo, por mi hija Gaby. Te pido por muchos más que estén enfermos, por mi yerno Pepe, que en algún momento supe que también está enfermo. Sánalos, sánalos, restáuralos. A mi hermana Anita, Señor, también, que también decía que sentía un poco de malestar en su garganta. Sana, sana a tus hijos, sánanos a todos, Señor. Y trae sanidad a este mundo, a esta tierra, Señor. Que la muerte cese ya, Señor, y que la paz venga. Te lo rogamos, te lo pedimos. Tú que eres el único que puedes cambiar las cosas, haz ese cambio, Señor. Las naciones, los gobernantes, los centros de salud de todo el mundo dicen que esto no se puede parar, pero yo digo que sí, porque tú tienes el poder de parar las cosas cuando tú quieras, Señor. Solo basta que digas la palabra, Señor, y esto parará, y esto se detendrá. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Últimamente tu iglesia se ha humillado. Últimamente tu iglesia ha reconocido sus pecados. Muchos están en ayuno, otros en oración. Hazlo, Señor. Lo estamos haciendo por la sanidad de este mundo, de esta tierra. Cumple, Señor. Cumple tus propósitos en medio de todo esto. Hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, también en la tierra. Y bendito sea tu nombre, por siempre y para siempre. Y te damos gracias por escuchar nuestras oraciones y te damos gracias de antemano por las respuestas que en súplica, en ruego tenemos delante de ti. Y confiamos en que, como dice el Salmo 103, verso 4, tú eres el que coronas de favores y misericordia nuestra vida, Señor. Ahí estamos descansando, en el que corona de favores y de misericordia nuestra vida. Bendito y alabado por siempre. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Hasta pronto.